Bueno, el tema del que voy a hablar tiene que ver con la inteligencia artificial en el marco de un proceso penal a la luz del deber de motivación y de la búsqueda de la verdad. La inteligencia artificial a lo largo de los años ha ido avanzando, particularmente en ámbitos como la medicina, la industria y los procesos penales. Y en este sentido cobra relevancia la utilización de estos mecanismos que se llaman algoritmos para la determinación de ciertos hechos. Lo que no hay que perder de vista es que los algoritmos inteligentes pueden ser utilizados para probar hechos en un caso concreto. En este sentido, podemos mencionar el algoritmo COMPAS, que fue utilizado en Estados Unidos para determinar el grado de reincidencia de una persona frente a la comisión de un delito. Estos algoritmos son utilizados entonces para determinar si una persona va a reincidir o no, o para determinar la credibilidad de un testigo. No hay que perder de vista que en ambos casos de lo que se trata es de probar un hecho. Es decir, estos algoritmos se utilizarían como prueba de los hechos del caso. Y en este sentido empiezan a jugar dos nociones características que tienen los algoritmos. Los algoritmos, por una parte, tienen un gran nivel de predicción sobre el resultado al que arrojan, porque son ecuaciones matemáticas que entrelazan ciertos resultados para arrojar una determinada predicción. Pero como contrapartida, no pueden ofrecer una explicación sobre el camino lógico que llega a ese resultado. En este sentido, la mayoría de los autores son concordantes en que la mayoría de los algoritmos no ofrecen una explicación sobre el camino lógico que lleva a un resultado determinado. Hay algunas excepciones en medicina en donde se utilizan algunos algoritmos que permiten conocer cuáles son las premisas, las pruebas y el camino lógico que lleva a una determinada conclusión. Pero en la gran mayoría de los casos esto no ocurre. Entonces acá empiezan a jugar dos cuestiones centrales en un proceso penal, que son por una parte la verdad y por otra parte el deber de motivación. En relación a la verdad, de lo que se habla es de la verdad sobre los hechos del caso. La verdad sobre los hechos del caso es una noción fundamental y de lo que se trata es de la búsqueda de la verdad. Es un ideal alcanzar un norte a seguir. Esto no quiere decir que sea el único objetivo, ni que se deba alcanzar a toda costa, porque, por ejemplo, la búsqueda de la verdad debería ceder si para obtenerla se torturase a la persona, como sucedía en la época de la Inquisición. Pero sí es cierto que la verdad es un objetivo central en todo proceso penal. Y en tanto y en cuanto los algoritmos utilizados como prueba esencial en un proceso tengan un alto nivel de predicción, podrían colaborar eficazmente a la búsqueda de la verdad. En relación a otras pruebas, a través de los algoritmos, se permite llegar a la verdad de una manera más eficaz, en tanto se realizan operaciones matemáticas que serían muy dificultosas de realizar con maneras tradicionales o convencionales. Pero como contrapartida, tenemos una cuestión, la cuestión del deber de motivación que se exige en toda resolución judicial. El deber de motivación es una exigencia que deriva del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en nuestro derecho consiste en ofrecer razones a través del decisor para conocer cuál fue el camino lógico que llevó a una conclusión. En este sentido, el deber de motivación exigiría que quien decide explique, por ejemplo, por qué un testigo es creíble o no lo es, o por qué una persona tiene una prognosis favorable de reinserción y por qué no. La dificultad que presentaría la utilización de algoritmos inteligentes como prueba esencial, en el hipotético caso, para la determinación de un determinado hecho, es que se restringiría cabalmente este deber de motivación, porque la explicación que se podría brindar por parte del juez es que la conclusión a la que se llegó lo fue a través de la utilización de un algoritmo determinado, pero sin explicar el camino lógico que llegó a dicha conclusión. En tal sentido, el deber de motivación se vería seriamente restringido, porque no podría haber una explicación
que permita a las partes, al imputado y a la víctima conocer cuáles fueron las razones que determinaron como probado un hecho. Esto se podría solventar si se utilizasen algoritmos de algún tipo que permita conocer el camino lógico que lleva a la decisión, pero la gran mayoría no presenta estas cualidades. Con lo cual, si bien la utilización de los algoritmos nos permite llegar eficazmente a la búsqueda de la verdad, nos restringe, por otra parte, el deber de motivación en los términos que han sido explicados.